que a como puedes observar, este niño ya está grandecito, ya es consciente de la vida entre mamá, papá y él. Pero al pedir la patria potestad, quiere decir que esta persona va a tener ciertas restricciones. En cambio, esta otra va a estar bajo el cuidado del pequeño, ¿ya? Y eso, esa idea de no verlo continuamente como lo hacía antes, hace pues justamente que exista esta pequeña imagen, porque entre la patria potestad y entre esta separación, quienes llevan la peor parte es esta personita, ¿ya? Ahora veamos, ¿qué es la patria potestad? Es el conjunto de deberes y derechos. A ver. Ya. Es el conjunto de deberes o derechos de los padres en relación a los hijos menores de edad. Esa es la patria potestad. Ahora, los padres tienen, así como nosotros, así como los hijos, así como los abuelos, así como todo ser humano, tiene deberes y tiene derechos, ¿ya? Y su deber y su derecho frente a su hijo es la protección. Ellos son la representación legal del hijo. Si el hijo cometió algún tipo de, por ejemplo, ¿no? Si su hijo es adolescente, se hizo rebelde y como no se sentía entendido, de repente se juntó con las pandillas y todo ello y genera algún robo, claro que no tan, pero es un robo, de repente por allí un accidente, como es menor de edad, quien lo va a representar son los padres. Y los niños o los adolescentes no van a la cárcel, ellos van a un centro reformatorio para que puedan supuestamente cambiar su conducta, pues, ¿no? Y lo digo supuestamente porque, por ejemplo, un centro reformatorio es Maranguita. A jovencito que entra ahí, sale peor de lo que ha entrado. Entonces, por eso es que digo entre comillas, un centro reformatorio. Muy bien. A excepciones de un adoptivo y un adoptante. Por ejemplo, los padres tienen deberes y derechos con sus hijos. Su derecho es protegerlos y representarlos legalmente, ¿ya? Ahora, cuando el padre no va a representar o no va a hacer cumplir los derechos y deberes del niño, cuando este es un adoptado. Y me dice, entonces está adoptado, sí, es así. No, lo que pasa es que en el caso del adoptado no, o del adoptivo, no se le llama padre, se le llama adoptante. Y este adoptante cumple la función de padre. Entonces el adoptante cumple la función de deber y de derecho de proteger a quien va a mencionar o a quien va a seleccionar como su adoptivo. Es como si sería fuera el padre y él su hijo. Él es el que le va a representar legalmente al adoptivo, quien viene a ser su hijo, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre en el caso de separación? ¿Cómo? Sí, están en el folder. Ya. ¿Qué ocurre en el caso de separación? ¿Me escuchas? Sí, ¿no? Chicos. Sí, Miss. Sí, sí escucho, Miss. Padres confían en la seguridad. Mira, cuando hay una separación, hay de dos tipos. Uno en la que ambos padres están de acuerdo, se sientan, conversan y dicen, sí, yo por mi trabajo no puedo estar con el bebé, pero tú sí lo puedes tener bajo tu cuidado y yo te puedo pensar esta cantidad de dinero, sea mensual o semanal, qué sé yo, y de esa manera podríamos puede enviar, puede ay, me has hecho perder la relación. Ya. Yo no he visto, no está, a ver, enséñame.
Ya, uno de los padres confía. Uno de los padres, por coordinación entre ellos, confía en la seguridad de sus hijos. ¿Ya? Ahora, característica, deber y derecho de los padres. Derechos personalísimos, es de orden público, es intransmitible, es decir, deber y derechos que tienen los padres cuando dan la seguridad o protección de sus hijos hacia la mamá o viceversa, cuando la mamá se la da al papá. Derechos personalísimos, es decir, como han llegado a un acuerdo mutuo, ¿ya? Ambos hablan de repente acuerdan un precio económico base para que el padre pueda pasarlo mensualmente para el bienestar de sus hijos, o él puede decidir él el tiempo, cuándo ir a visitar, qué día salir con él, sin necesidad de un documento. Va a ser de orden público cuando el padre o la madre no llegan a un acuerdo, entonces van a tener que recurrir a la patria potestad, que es el tema de hoy. Entonces ellos van a tener que presentar una serie de documentos, de pruebas y acudir al Poder Judicial, en la que por orden público, pues este trabajador eh, eh, social va a tener que ir a visitar tanto la casa del papá como la casa de la mamá. Como ya están separados, los van a visitar, van a evaluar su condición, su estilo de vida de ambos, y van a ver cuál es la mejor opción para el niño. Ahora, ¿qué va a pasar si el papá presenta una serie de documentos, la mamá por su parte igual, y no se llega a un acuerdo, aún haber ya presentado por orden público? Lo que pasa es que va a ingresar ya a tallar lo que es el Ministerio de Poblaciones Vulnerables, y va a decir, mire señor, mire señora, hasta que ustedes no se pongan de acuerdo, entonces el niño va a pasar a una casa hogar hasta que puedan solucionar sus diferencias. Cosa que no se quiere llegar, porque en una casa hogar, imagínate, un niño que tiene sus padres, ¿qué haría en una casa hogar? No sería justo, ¿o sí? ¿Qué opinas tú? Mi mamá tiene un tío que se pelea mucho con su esposa y mandaron a sus hijos a una casa hogar porque se peleaban demasiado y le pegaban demasiado a sus hijos. Ah, eso es diferente, pues si es que en casa el papá o la mamá pegan constantemente y los dos todavía a los hijos, claro, la justicia se los quita y los lleva a una casa hogar, y obviamente los chicos van a estar mejor allí que en su casa. Pero en este caso, los que se pelean, y no físicamente, sino se pelean por el niño, es como un juguete, no, yo lo quiero para mí, no, yo para mí, yo para mí, yo para mí. Ya a ese tipo de pelea me refiero yo. Si no hay ese acuerdo entre los padres, también se los pueden llevar a una casa hogar. Pero la pregunta es, aquí no hay violencia de parte de los padres hacia el menor o la menor, no hay de repente un desequilibrio en ellos, sino simplemente no hay acuerdo entre padres. Entonces sería justo que por eso ellos sean llevados a una casa hogar. ¿Sí o no? Yo creo, Miss, que no sería justo en ese caso para el niño. Claro, no sería justo para el niño, porque el niño al final ama a los dos, pues, ¿no? Son los otros dos que así, mira, que aún siendo adultos, no pueden llegar a un acuerdo, no pueden de repente pensar más en el bienestar del menor que en el propio, porque sí es una realidad. Si ustedes no llegan a un acuerdo, ¿qué es lo que dice el juez? Si ustedes no llegan a un acuerdo, el niño va a terminar en una casa hogar, y no es por violencia en casa, no es porque no hay atención, no, hay mucho amor para el niño. El problema es que no se ponen de acuerdo. Entonces, eso es cuando es por orden
público. Es intransferible, intransmisible. Quiere decir que yo como padre no puedo decir hoy día, mire, yo soy el papá de Pepito, yo le estaba pasando, no sé, digamos, ¿no? 600 soles mensuales por manutención, pero hoy ya no quiero ser el papá de Pepito. ¿Dónde está mi amigo Jorgito? Jorgito, ven, a partir de ahora tú vas a ser su papá. ¿Eso puede ser? No, es intransmisible, no lo puedo yo transmitir, no puedo yo delegar lo que me corresponde a otra persona, ¿ya? Es unipersonal, es decir, el padre es uno, la madre es una, y los dos de manera individual se hacen cargo del menor. No pueden decir, bueno, yo ya no puedo, que lo haga Pepita, que lo haga Pepito. No, es unipersonal. ¿Cuándo deja de ser unipersonal? Cuando uno de los padres fallece, ¿ya? O en su defecto cuando fallecen los dos. Allí sí ya el niño pasa a poderes ni siquiera del Estado, sino uno de los parientes. Ya al final, cuando ninguno de los parientes lo aceptan, ya el Estado es quien se hace cargo. Ahora, es temporal también, porque recuerda que solo es hasta los 18 años, porque después de los 18 años ya tiene el goce de ejercicio en la que puede el niño elegir o el adolescente elegir. ¿Y por qué es temporal? Porque también hay una nueva ley en la que dice que el niño que tiene 9 años ya puede elegir ya con quién irse, si es con papá o si es con mamá. Ya puede elegir a los 9 años. Entonces también, pero para esta edad, si por ejemplo el niño o la niña siempre ha vivido con mamá y quiere irse con papá, un requisito indispensable es que el papá esté puntual en cuanto al pago de las pensiones de su hijo. Hablemos de alimentos. Si tiene un retraso de un día, ya no puede acceder a ese derecho. ¿Cuándo se acaba la patria potestad? Bueno, se termina la patria potestad cuando mueren los padres o cuando mueren los hijos. Se termina la patria potestad cuando el niño se casa, cuando el hijo menor de edad, que a través de un documento presenta ante la municipalidad, ¿no? Si es un matrimonio civil, se casa y a partir de ese momento se acaba la patria potestad, es decir, se acaba la protección de parte de los padres. Bueno, eso es de manera formal en realidad, porque nuestra realidad es que cuando nuestros hijos menores, incluso nuestros hijos de 30, las mamás, ¿no? Que tienen sus hijos de 30, 40, 45 años, los siguen viendo como hijos. Incluso muchos de ellos viven con sus hijos, sus nueras y sus nietos. Entonces, y cuidan de los nietos y la abuela en este caso es la que cocina para el hijo y para la nuera y para los nietos. Es decir, no ha habido ahí un corte de patria potestad porque lamentablemente, o bueno, no sé si es lamentable o afortunadamente, pero nuestros padres son tan querendones que no nos sueltan. En algunos casos. En otros casos apenas te casas te dicen chao, ya, a su familia, a su casa, chao. Entonces, hay casos también. Otro, ¿cuándo se acaba la patria potestad? Cuando obtiene un título oficial que le permite independizarse, es decir, si el hijo a los 23, 24 años se graduó, entonces ya puede cortarse la patria potestad, es decir, el padre ya no lo puede beneficiar económicamente, de repente moralmente sí, pero económicamente, cuidarlo, ver por él ya no. ¿Por qué? Porque él ya puede independizarse, ya tiene un título oficial, es decir, ya tiene una carrera. O cuando, por último, cuando cumplan los 18 años. ¿Listo? Ahora, derechos y deberes de los padres que ejercen la patria potestad. Es decir, si tú tienes la patria potestad, ¿qué es lo que tienes que cumplir? Tus derechos y tus deberes. Veamos cuáles son. A ver, prever el sostenimiento económico. Tú como padre que vas a, o bueno, el padre que tiene la patria potestad,
¿ya? Debe ver o prever el sostenimiento económico, que al niño no le falte educación, que no le falte de repente comida, que no le falte para vestir, toda la parte económica. ¿Qué más debe otro derecho o deber del que tiene la patria potestad? Corregir de forma moderada a sus hijos. ¿Esta imagen es corregir de forma moderada? No. No, esto X, esto de acá no, esto lo puedo denunciar, ¿ya? Decimos de forma moderada cuando solucionamos el problema a través de una conversación o nos sentamos, ¿no? A conversar con nuestros hijos, a hablar con ellos, entenderlos. Y si sentimos impotencia de que no lo entendemos, llevar una terapia psicológica. Una terapia psicológica en beneficio de él y en beneficio del padre también, para que pueda ayudarlo a cómo manejar a su hijo. Tu lazo también, tu lazo azul. Ahora, otro es dirigir el proceso educativo y su capacitación, es decir, acompañarlo en el proceso educativo. No es que ya te matriculé, tú ve cómo estudias, cómo vas, cómo ves tus útiles, no. Yo debo dirigir tu proceso educativo y capacitarte en mi tiempo libre, ayudarte con las tareas, en forrar los cuadernos de repente, en poder pagar de repente las mensualidades del colegio, en acompañarte, llevarte al colegio, recogerte del colegio, asistir a tus actividades académicas, ¿ya? Aprovechar de los servicios de los hijos. Allá, así como tienes deberes, dice la Constitución, también tienes derechos. Como papá puedes ver, o como mamá, puedes ver que ellos están encargados de la parte económica, de corregir moderadamente, asistir a un psicólogo, qué sé yo, dirigir el proceso educativo, su capacitación. ¿Y tú qué vas a hacer? Ya, como todavía eres dependiente, entonces los padres pueden aprovechar los servicios de sus hijos. Ojo, estos no pueden atentar contra su educación, es decir, los padres deben elegir un horario en el que el niño tenga la responsabilidad de se levanta, tiende su cama, ordena sus juguetes, si es que es muy pequeñito, si es que es adolescente, ordena su habitación, bota la basura, saca al perro, limpia la sala. Si es que mamá o papá, o en este caso mamá, tiene que trabajar o tiene una urgencia y estamos hablando de un adolescente, puede cocinar, puede ir lavando los servicios, o sea, son tareas domésticas que el niño puede hacer y que el padre tiene el derecho también de pedirle al hijo que ayude con eso. ¿Por qué? Porque son servicios que van a ayudar en el hogar y son servicios que el niño lo puede realizar. Una vez, ahora, eso no le va a llevar todo el día, es solamente un momento. Entonces no va a afectar la parte educativa del menor. Otro es dar seguridad a los hijos. Si el niño se siente inseguro, si tiene miedos, asistir a un centro psicológico si no lo puede manejar, o en su defecto conversar con él, ayudarlo y poder ayudarlo para que tenga para que pueda sentirse bien, pues, ¿no? Ahora, otro, representar a los hijos en los actos de la vida cívica, es decir, en las actividades del colegio, no ser un padre ausente en las reuniones, en las actividades como Día de la Madre, Día del Padre, los días que tú vas a representar algún número, se siente bien cuando tú eres un hijo y ves que tu papá, tu mamá están allí y te van a ver alguna actividad, te hace sentir bien. Entonces ellos tienen que representarte. Si por ahí te faltó algo, ellos tienen que estar ahí al pendiente. Mientras seas menor de edad, hasta que tú lo permitas, claro, porque a medida que vas creciendo,
Cada vez quieres que mi papá y mamá estén más lejos. ¿Qué es la tutela? La tutela es una institución del derecho de familia. Su finalidad es protección de la persona y bienes de los menores de 18 años. Su característica. La tutela suplanta la patria potestad. Tiene función representativa, es decir, va a representar al niño. El ejercicio de tutelar desempeña en forma personal, no es transferible tampoco, ¿ya? El tutor es unipersonal, es un cargo rentado. ¿Cuándo entra la tutela? La tutela ingresa cuando los padres han fallecido. Si es que los padres han fallecido y no tienen otra familia, ingresan ellos a la tutela. Entonces les dan un tutor, ¿ya? Que es como un padre, quienes los van a representar a ellos en todo lo que se ha mencionado anteriormente. Es decir, en todo esto los va a representar el tutor, que no es su padre, pero es quien va a cumplir esa función hasta que el adolescente cumpla 18 años, ¿ya? Por otra parte tenemos la curatela. La curatela también es una institución que va a proteger a la persona y a los bienes, pero a los que son de mayor edad, es decir, a los abuelitos, a las abuelitas, ¿ya? Personas que no tienen plena capacidad de ejercicio. Cuida al mayor de edad. En la curatela, el que lo cuida se le llama curador. Y en la tutela, el que ve por el menor de edad se le llama tutor. ¿Listo? Ambos cuidan, ambos ven y velan por la protección. Ellos de menores de edad, ellos de los ancianitos. El que cuida se le llama tutor en la tutela, el que cuida en la curatela se le llama curador. ¿Ya? Son clases según el Código Civil. Tenemos tutela testamentaria, es decir, designada mediante un testamento. Los padres que de repente tienen alguna enfermedad, mediante un testamento, ¿no? Ya designan a un tutor mediante el testamento para que se haga cargo de su hijo menor de edad. Ahora, la tutela legítima. Esta es conferida por ley. A ver, ya. Esa es conferida por ley a falta de un testamento. Entonces recae en un pariente menor. Quiere decir, los padres no dejaron un testamento. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿A quién le damos? Allá, pariente menor. Puede ser un tío, puede ser un primo, puede ser un sobrino. ¿Listo? Entonces, ese es en cuanto a la tutela legítima. La tutela dativa. ¿Cuándo es una tutela dativa? Está conferido por el Consejo Familiar. ¿Ya? Quiere decir que la familia va a designar, es decir, el niño tiene mucha familia, ya van a designar con quién va a estar con la familia del tío, de la tía, parte materna, parte paterno, eso lo deciden ellos se le llama la tutela dativa. Y la tutela del Estado es bajo protección del Estado, que es la tutela, ¿ya? Es decir, donde el Estado se va a encargar de suplantar la patria potestad y poder ver y poder cuidar del menor de edad. ¿Listo, chicos? Entonces, esa es la clase del día de hoy. Estamos a 2 minutos ya de poder terminar y podemos... no hay tarea porque estamos en semana de exámenes, pero lo que sí te voy a pedir es que revises el material, ¿ya? Porque recuerda que esto viene en el bimestral. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Miss. Listo. Ya, Miss. Sí, Miss. Listo, chicos. Entonces, que tengan buen día. ¿Alguna duda, alguna consulta? No, Miss. ¿Todo claro? Sí, Miss. Listo. Sí.
Que tengan un buen día, cuídense, chao, chao. Chau, chau. Chao.